Bueno, en esta sesión vamos a hablar de los cuidados preventivos en AME y estaba recién con el grupo de pacientes y de papás de pacientes con AME1, así que vamos a tratar de enfocarnos a lo que son AME2 y AME3. La idea es poder explicarles a ustedes por qué es importante anticipar y tratar estos problemas respiratorios. Y cuando hace un año, hace ya 2 o 3 años, conocí a FAME, o cuando se estaba gestando FAME, nos invitaron a poder participar y colaborar, y a mí, cuando me introduje más en el tema, me di cuenta que estaba tremendamente montado todo el sistema de asistencia ventilatoria en nuestro país, pero no desde la perspectiva de los cuidados preventivos tan importantemente estipulados, de manera que ese es el enfoque que queremos ahora seguir avanzando. Hay muchas cosas que ya se han hecho, pero hay más cosas que se pueden seguir haciendo. Por eso que agradezco a la directiva FAME por habernos permitido participar, y en este simposio me acompaña además el kinesiólogo Rodrigo Torres, quien es docente de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Chile y gran colaborador de muchos de ustedes. Él es Master in Science and Clinical Research y además él va a tocar el tema de cuándo hacer kinesioterapia respiratoria, pero fundamentalmente cuándo y cómo en cuidados preventivos. Sobre ventilación mecánica, más bien no invasiva, pero también algunos aspectos de la ventilación mecánica invasiva van a ser tocados por el kinesiólogo Roberto Vera, que también es profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y además, ambos han participado activamente en los programas del Ministerio, AVNI y el de asistencia ventilatoria invasiva también. Aquí lo importante es decir, ya sabemos que las complicaciones respiratorias son la principal causa de mortalidad en niños con AME. Y la intervención precoz y enérgica puede prolongar la vida y, lo más importante, mejorar la calidad de vida. Cuando yo les explico a los papás que aquí lo más importante es que ustedes aprendan a reconocer que lo que les pasa en forma precoz, después se van a dar cuenta que ustedes van a ser los mejores médicos de sus pacientes, de sus hijos. En pediatría siempre a los alumnos yo les digo que más sabe de cómo está su hijo, si está bien, está mal, es la mamá y el papá. Entonces, eso es lo que, pero para eso ustedes tienen que saber el por qué hay que hacer muchas cosas, porque también les pedimos hacer muchas cosas y realmente mantener la razón por la cual ustedes deben mantener esta terapia permanente. Tienen que entender de qué se trata y para qué, ¿no es cierto? Yo, con suerte, si no estoy obstruida, no me inhalo, pero tengo que entender por qué tengo que hacerlo todos los días, ¿no es cierto? Aquí la idea es tomar decisiones adelantadas, y porque las conversaciones son complejas, tenemos que saber qué hacer en cada minuto y ustedes tienen que entender qué le puede pasar. ¿Y qué vamos a hacer en caso de una exacerbación respiratoria por un virus respiratorio? A lo mejor podemos tener protegido al niño los primeros 2 años de la vida, pero después tiene que ir al jardín infantil, tiene que ir al colegio, tiene que insertarse socialmente y cualquier niño se va a resfriar. Y eso uno tiene que asumirlo. Nadie quiere que su hijo esté enfermo, pero si va a una sala cuna, a un jardín infantil, por definición va a estar resfriado. Entonces, tenemos que informarles a ustedes cómo estar preparados y qué hacer para no tener que tomar decisiones precipitadas en un momento estresante. Esto es especialmente importante para los pacientes que tienen AME1, ¿no es cierto? No queremos definir si se intuba o no se intuba, si va a entrar, cuándo va a salir, etc. Esto es una conversación que tienen que tener con sus doctores. Han habido tremendos avances en los cuidados y ha habido un cambio sustancial en el enfoque del manejo de estos pacientes en los últimos años, y esto es bastante novedoso. Está todo el apoyo ventilatorio no invasivo, que es de bajo costo, entre comillas, porque es mucho mejor que tener que hospitalizar al niño, ¿no es cierto?
Es fácil de instalar, es no invasivo, es menos disconfort, y en ese sentido estamos tratando de convencer a las ISAPRES que esto es un hecho, que es más barato para ellos, si lo miramos desde un punto de vista de costo, hacerlo de esta forma. También están todos los cuidados de la traqueostomía, si es que es necesario tenerla, o el COFACIS o el asistente mecánico de la tos. También sabemos que muchos niños, especialmente los niños AME2 y AME3, ya cuando son adolescentes y adultos, pueden comenzar a tener trastornos respiratorios del sueño. Tenemos que ir a buscarlos, tenemos que identificarlos y a veces mirar cosas tan simples como, por ejemplo, el niño alérgico puede tener en esta época una rinopatía alérgica. Es decir, se le inflaman los cornetes de la nariz y a lo mejor no puede respirar y aumenta el trabajo respiratorio porque mientras más chiquitito el niño, más trabajo respiratorio, su resistencia de la nariz es tan importante que puede incluso aumentar hasta en un 50% el trabajo respiratorio, de manera que hay que mirarlo en globo, con la idea de tenerlo lo más con el mayor confort posible. Y para esto el enfoque multidisciplinario, la aproximación multidisciplinaria donde existan interacciones y visión de equipo de los pacientes es fundamental. Entonces, tenemos distintos grados de atrofia espinal y tenemos que irlos evaluando en el tiempo. Ya en esto me lo voy a saltar, pero solamente para decir que han existido cambios en la historia natural y aquí hay un artículo que se publicó donde la sobrevía se duplica incluso más, es más del doble en el segundo periodo de los años entre el 95 y 2006 que en los años 80-94. Pero esto no es una historia que se conoce en todos los médicos. Yo aprendí otra cosa en la Escuela de Medicina. De manera que esto es un cambio y esto también son las familias las que tienen que educar a los médicos que los ven en los servicios de urgencia o en las unidades de cuidados intensivos. Y esto básicamente por todo lo que tiene que ver con ventilación mecánica no invasiva y el uso de los asistentes de la tos. Los problemas respiratorios en AME son básicamente, los he resumido de esta forma. Lo primero es que la tos es débil o ausente, muchos de ustedes, básicamente es inefectiva. Y es siempre así. Tenemos que ayudar a nuestro paciente entonces a que tosa. Ya vamos a ver cómo lo hacemos y lo veremos en forma práctica con nuestros kinesiólogos. Quizás lo importante que se nos olvida es que existe un menor desarrollo de la caja torácica. Y ustedes pueden ver acá cómo este niño tiene un tórax chiquitito, que no queremos que pase porque el pulmón, el desarrollo de los alvéolos, que son las unidades que permiten el intercambio de gases, se desarrollan en forma exponencial los primeros 2 años de la vida. Y si yo lo tengo creciendo en un tórax chiquitito, bueno, ese pulmón tampoco puede crecer bien. Y además se van formando estas microatelectasias que son zonas de pulmón que no respiran porque no están ventiladas. Ahora, este desarrollo pulmonar ocurre hasta los 10 años, ya no tan importante como en los primeros 2-3 años de la vida, pero sigue creciendo. De manera que yo tengo que proteger y cuidar, y ese es el sentido de estos cuidados preventivos, porque tengo que tener la máxima capacidad respiratoria. Además se desarrolla el pectus, que es este hoyito que se les pone a veces a los pacientes y es lo que evitamos, y como es un tórax tan flexible, muchas veces con presión positiva, y para eso usamos ambú y otras cosas, podemos entonces corregirlo. También se producen alteraciones respiratorias del sueño que tenemos que investigarlas y todo esto va a finalmente contribuir a que tengamos estas zonas de pulmón que se desinflen y después, bueno, en relación a un virus aumentan. Todo el mundo se pone hipersecretor, estas secreciones fácilmente se sobreinfectan si no encuentran un pulmón bien ventilado. Y empiezan las bacterias y en estos pacientes ocupamos con mucho más frecuencia y precozmente los antibióticos para evitar justamente esta complicación. También contribuye la escoliosis, que no queremos que esto ocurra. Para eso los cuidados respiratorios también contribuyen. Y los fisiatras, y aquí nuestras conversaciones con la doctora Lillis, ella es una convencida que si hacemos un manejo de su caja torácica precoz, también vamos a tener un retraso de la aparición de la escoliosis.
además del posicionamiento y otras cosas que ustedes saben que tienen que hacer. También hay trastornos gastrointestinales que contribuyen. La aspiración no es buena para el pulmón, tenemos que proteger al pulmón a como dé lugar de la aspiración de los alimentos. Por eso que ahí tenemos que hacer una buena historia clínica, pero no todos los niños AME2, los niños AME1 siempre tienen trastorno de deglución, pero los AME2 y 3 no todos lo tienen, la prevalencia más o menos es de un 30%. Ustedes tienen que estar atentos a eso, si se atora, cómo come, ya lo discutimos, se discutió ampliamente hoy día en la mañana. Si eso existe, tenemos que implementar alguna situación para que el pulmón esté protegido de la aspiración. En AME1 los músculos intercostales son los débiles, en AME2 también, pero menos. Y aquí la caja torácica es la más flexible, entonces, el primer año de vida, y no queremos que pase lo que está aquí, ¿no es cierto?, dibujado, porque aquí claramente respiran con el diafragma, que es este músculo, y ustedes ven que tiene esta respiración abdominal. Bueno, ese niño no está cómodo ventilando y es probable que no esté ventilando bien de noche y se beneficia entonces de algún tipo de asistencia ventilatoria para hacer descansar estos músculos. Un niño así ventilando rápido y sobre todo cuando se alimenta es como que si estuviese corriendo la maratón. Estos niños en general, los AME3, tienen función pulmonar normal, un movimiento normal de la caja torácica en la niñez y pueden desarrollar apneas obstructivas del sueño. Y aquí puede ser ya sea porque hipoventila, o sea, no respira bien, no moviliza bien la musculatura en la noche, porque en la noche normalmente se relaja toda la musculatura. Nosotros cuando queremos descansar y vamos al sueño profundo, tenemos que relajar toda nuestra musculatura y estos niños no lo toleran. Entonces dicen, mejor me voy a un sueño más liviano. En el sueño profundo puede pasar un camión tolva encima de ellos y no los va a despertar. En el sueño que sigue, que también duermen, pasa una mosquita y se despiertan. O tienen una arquitectura del sueño que no es la adecuada y no les permite crecer. Entonces, tiene que haber un movimiento normal de la caja torácica. Perdón, y lo otro, que hay otros factores que ustedes tienen que medir. Si tiene amígdalas grandes, por ejemplo, eso también contribuye. La obesidad también contribuye a un mal dormir. Todo eso se puede manejar. La obstrucción, como ya les dije, de las fosas nasales. Puede desarrollar entonces debilidad, eso sí, de músculos respiratorios en la edad adulta. Y eso se puede entrenar. Se puede entrenar y esto es como un entrenamiento muscular. ¿Qué pasaría si nosotros no hiciéramos intervención entonces? Tendríamos atelectasias y neumonía frecuente. Antes ahí empezábamos con la kinesiología y la asistencia de la tos. Teníamos dificultad, si había dificultad respiratoria en la noche, un sueño entrecortado, se despierta frecuentemente en la noche, la ventilación no invasiva nocturna. Y ya si las atelectasias y neumonías son frecuentes, incluso podíamos llegar a hipoxemia o hipercapnia, es decir, disminución del oxígeno y aumento del CO2 en la sangre. Bueno, ahí hay que implementar ventilación mecánica invasiva o nocturna o continua, o en los peores casos invasiva. ¿Qué es lo que no queremos? Tenemos que actuar acá, para que esto se retrase lo más posible. Entonces no queremos pectus excavatum, que es este hoyito acá, las atelectasias, que son zonas de pulmón aquí desinfladas, y la escoliosis. Todo esto no tenemos que demorar la intervención porque vamos a tener impacto en esta función pulmonar. Vamos a tener mucho mejor función pulmonar si inflamos este pulmón desde muy precozmente en la vida, en la escoliosis y en la rehabilitación. Y ahí también el equipo multidisciplinario dice, ¡ay, qué bien está después de haber implementado la ventilación invasiva! Fíjate que ha podido hacer esto. O sea, los niños, si están cansados en la noche tienen que descansar. Entonces, para poder tener energía y poder rehabilitarse y hacer todo lo que tienen que hacer durante el día. ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, hacemos una serie de preguntas que ustedes conocen. La respiración paradojal, la eficiencia de la tos. Las comorbilidades son muy importantes. Hay que mirar si el niño tiene asma u otras enfermedades además. El asma es súper frecuente, la alergia es muy frecuente, de manera que hay que ir mirando también esos otros aspectos. Vamos a ir viendo estos 4 puntos que yo les mencioné, uno por uno, y qué podemos hacer.
En primer lugar, para la asistencia de la tos me voy a detener muy poco porque esto se los va a explicar en forma práctica, Rodrigo, pero es importante implementar y ustedes tienen que aprender muy precozmente cómo estimular la tos en sus hijos y no esperar a que estén enfermos. Cuando están enfermos, ustedes van a ver que tienen que aumentar esto, pero un niño tiene que ventilar, tiene que inflar sus pulmones, tiene que toser todos los días, en lo posible. Si ustedes se dan cuenta, nosotros suspiramos varias veces en el día. Bueno, sus niños no pueden hacerlo por la debilidad de los músculos intercostales y nosotros tenemos que ayudarlos a eso. Cuando suspiramos, nosotros, todas esas zonas de pulmón que no se han podido inflar, que se llaman microatelectasia, bueno, con una inspiración nosotros abrimos y aumentamos nuestra capacidad. En ellos va lentamente, si además no hay secreciones que nos salen porque no son capaces de toser, tenemos que ayudarlo. Y hay varias formas, hay asistencia manual o mecánica. Lo otro importante, y que les quiero decir acá, que esto tiene un uso preventivo de atelectasia y además de soporte del tamaño del tórax. Y en Francia hay centros donde lo usan precozmente, el grupo de la doctora Quijano tiene el otro asistente de la tos que nosotros no tenemos porque tiene algunas desventajas con respecto a este. Aquí vemos a uno de nuestros pacientes que diariamente su mamá le aplica este Cough Assist, hace drenaje postural y lo importante es que es capaz de succionar y van a ver alguna foto por ahí, succión nasal, sin tener máquinas de aspiración necesariamente, y limpieza vocal. Bueno, quizás lo ideal de lo ideal sería poder contar con un oxímetro de pulso en la casa. ¿Y por qué razón? Porque también se van a dar cuenta ustedes que con un oxímetro de pulso van a poder tomar conductas y decisiones ustedes mismos cuando estén resfriados. A mi gusto, esto es indispensable y ojalá pueda ser implementado en las guías que estamos tratando de organizar a nivel nacional. Pero yo les digo a los papás, si pueden invertir en un oxímetro de pulso, es fantástico. Y esto lo dijo el doctor Kravitz, que vino el año pasado, para poder monitorizar la enfermedad y tomar decisiones. Y el límite es 95%. Ustedes saben cuánto satura su niño. Es distinto si está al nivel del mar o acá en Santiago, depende de la altura, pero saben cuál es el basal cuando está bien. Y van a saber cuánto cae cuando esté mal. Si ustedes llegan a la urgencia con su niño saturando 94%, les va a decir, mira, sí, está bastante bien. Pero si yo les digo en la casa, su niño está saturando 95% o bajo 95%, bueno, aumente la quimioterapia, estimule la tos, porque eso debe ser un tapón mucoso o debe ser alguna zona del pulmón que está desinflada. Ahí está en riesgo de respiratorio. Ahora, si esto ocurre durante la noche, bueno, eso podría ser también porque no esté ventilando bien. Pero es un elemento muy fácil, porque el desarrollo de los tapones mucosos es algo muy, muy lento, muy silente, y sabemos que un virus respiratorio está en la vía aérea los 5 días o 7 días de la semana, y ya cuando se resfrió tenemos que estar 5 o 7 días encima del niño para que en el fondo salga adelante solito, como un resfrío común, y eso es lo que queremos. Lo otro es que el uso precoz de la presión positiva también nos ayuda a esto, a mejorar es menos importante en AME3, porque como ya les contaba, el desarrollo del pulmón ocurre hasta los 10 años. Y vemos acá ejemplos que están publicados cómo va mejorando el tamaño del tórax en pacientes, estos son pacientes AME1, cómo era su tórax aquí a este paciente al mes y cómo se mejora con la implementación de ventilación mecánica no invasiva. Lo otro es ir a buscar los trastornos respiratorios del sueño como tercer punto, ya que no existe una correlación entre la función que podamos nosotros hacer
y definir cuándo va a necesitar apoyo ventilatorio. Por eso es que es tan importante el control y la observación. Nosotros vamos midiendo el tamaño del tórax, la respiración, tomamos fotos, etcétera, para poder ir haciendo seguimiento. Y aquí hay una serie de exámenes que podemos hacerlo, pero la polisomno hay en centros como por ejemplo en Francia, no la hacen todo el tiempo por un problema de costo. Y aquí también para nosotros es un gran problema, tanto a nivel público como privado. Las desaturaciones durante este sueño REM, que se llama este sueño donde nosotros descansamos realmente, es la que no queremos tener, porque ahí si no vamos a tener un niño con dolores de cabeza en la mañana, somnolente, cambios en el humor, disminución en la capacidad de concentración si son más grandecitos, y la rehabilitación, menos energía para rehabilitarse, porque probablemente están trabajando mucho de noche para poder ventilar. Por lo tanto, yo diría que no hay que esperar. Inicialmente lo que hace es que permite el descanso de estos músculos, el reposo, los músculos respiratorios, los permite descansar de noche para que en el fondo tenga energía para el día. Mejora el intercambio gaseoso porque va abriendo todas estas zonas de pulmón que están desinflados, que son estas microatelectasias que no podemos ver en una radiografía de tórax. Evita que se intuben, y esto diría yo que es lo fundamental, frente a una infección respiratoria aguda. Si un niño no se trata en el fondo con un resfrío, a lo mejor por un simple tapón de secreciones puede caer a hospitalizarse con una atelectasia. Y, como ya les explicaba, mejora el tamaño de la caja torácica, pero posteriormente va a mejorar en la calidad del sueño, calidad de vida y finalmente sí prolonga la sobrevida, con buena calidad, que es lo que queremos. Queremos que estén bien, que duerman con esta maquinita a lo mejor durante la noche para todas las otras cosas que quieran, ¿ya? Entonces, voy a saltarme todo lo que tiene que ver con AME1 y finalmente vamos a tocar acá lo que es el tema de las infecciones respiratorias recurrentes, donde el manejo preventivo no solamente tiene que ver con la prevención de infecciones respiratorias en lo posible, el lavado de manos mientras más chiquitito, cualquier niño menor de 2 años tiene más riesgo que un niño más grande de enfermarse más severamente. Tenemos que hacer un manejo ambiental importante, lavado de manos, alcohol, gel, etcétera, el manejo de la tos, la ventilación invasiva, pero no olvidarse de todas las vacunas. Y hay algunos niños que incluso podrían beneficiarse de esto, pero esto no está aprobado hoy día por la Academia Americana, pero está sugerido como que sería útil. Y hay protocolos de tos asistida. Si un paciente, y eso es lo que quizás ustedes se debe intubar por alguna razón en el peor de los escenarios, bueno, existen protocolos para sacarlo rápidamente y que se vayan a ventilación no invasiva. Y esto también en AME1, para evitar la traqueostomía. Y hoy día uno podría decir que casi todos los pacientes podrían tratarse con asistencia ventilatoria no invasiva. El protocolo está claramente publicado y ya aprobado, que es una aproximación para evitar la traqueostomía en niños que estén intubados por infecciones respiratorias agudas. Finalmente, en la cirugía de escoliosis si en algún minuto técnica, deben tener una conversación con su broncopulmonar, porque hay muchas cosas que hacer, y también por el kinesiólogo. Hay que entrenar mejor a este paciente, hay que hacer un estudio funcional y hacer monitorización para que la tolere en las mejores condiciones. Por lo tanto, los objetivos de los cuidados respiratorios anticipados tienen que ver con la calidad de vida, con el confort, con la calidad del sueño, con la rehabilitación. Idealmente no hospitalizarse nunca, no caer a las unidades de cuidado intensivo menos, y por lo tanto salir menos de sus casas, del cuidado de sus papás, sacar menos a las familias desde las casas a los hospitales. Aquí hay que hacer un manejo agresivo, proactivo, que prolongue la vida pero con calidad. Muchas gracias. A continuación vamos a tener nuestros 2 talleres prácticos, Rodrigo por favor, y dejamos las preguntas para el final.